Ya está. Yo les agradezco que una vez que terminemos, yo le voy a dejar una semana el audio, puesto que como ahora tenemos limitación de espacio, ¿sí? Yo tengo que estar borrando, ¿sí? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profesor. Muchas gracias. Listo. Radio activo. Vamos a ver si encuentro un radio. Acá está. Copiar imagen. Listo. Entonces aquí vamos a poner un dibujito. Listo. Entonces, esto sería, pues, ¿no? Yo antiguamente para captar una señal de una radio, yo tenía todas estas frecuencias, ¿correcto? ¿Estamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se lo escucha, profesor. Listo. Entonces, estábamos aquí y habíamos visto la generación, la modulación, la ampliación, la transmisión, la propagación, y aquí estábamos en la recepción, en la cual ustedes pueden hacer la captación de ondas y sintonizar, pues, ¿no? Entonces, nosotros, y una vez que se hacía la recepción, había la demodulación, que es la recuperación de la señal del mensaje origen, ¿no? Entonces, una vez que tú te posicionas en la frecuencia, una vez que estando ahí, ahí recién vas a empezar a escuchar lo que te están transmitiendo, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la demodulación, pues, ¿no? Sigamos. Y una vez que estás ahí, ya tienes eso, viene la amplificación del audio, el aumento de sonido para la salida, ¿no? Entonces, dentro de los equipos necesitamos eh, elementos que amplifiquen, pues, ¿no? Ese audio. O sea, que de alguna manera llegue una señal, por ejemplo, bastante tenue, pero que llega, lo que hace es amplificar eso para poder nosotros escuchar de una manera más normal, digamos, ¿no? Y una vez que ya se ha ampliado eso, viene la reproducción, o sea, escucha de la señal del audio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? No, no, profesor. Todo está claro, ¿no? Sí. Entonces, pero para tener todo esto y empezar a trabajar, tenemos que, a ver, tomar en cuenta ciertas cosas. Por eso dice aquí, para dominar la transmisión y recepción de señales utilizando el AM, es fundamental consolidar una base sólida en análisis de señales y circuitos. O sea, esta parte de acá, señales y circuitos, ¿ustedes han llevado algún curso, algún taller sobre esto? ¿Aló? No, no, profesor, por mi parte no. No, para nada, porque como dice aquí, la modulación AM no es más que una operación matemática aplicada a qué. ¿Se acuerda que trabajamos nosotros con ondas, ¿no es cierto? Aplicadas a ondas, y estas ondas son eléctricas, pues, ¿no? Por lo que entender qué pasa en el tiempo y en la frecuencia antes de entrar al laboratorio o al simulador te ahorraría muchos dolores de cabeza, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí nosotros tenemos que, de alguna manera, repasarlo.
porque si no, los ejercicios que van a ser totalmente diferentes al que vino en el examen, ¿sí? Estos ya son más complicados, pues, puesto que tienes que ya trabajar con operaciones bastante rigurosas, ¿sí? Sobre todo para poder llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, miren las señales que tenemos. Mira, mi señal de información, señal portadora, señal AM, que es la que nosotros vamos a entender. Entonces, previo a eso, nosotros tenemos que tener conceptos previos, ¿correcto? Estamos para la administración de estas señales, digamos, ¿sí? Y vamos a ir viendo cuáles son. Y la tarea que vamos a tener que hacer es que el día que nos toque vamos a tener que repasarla, ¿sí? Lo que les voy a dar ahora es una especie de introducción para que ustedes puedan, el día que nos toque la clase, ya al menos tener algún conocimiento, ¿correcto? Puesto que vamos a hacer ejercicios y todo eso, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces, primero tenemos que ver qué son el análisis de señales y sistemas. Entonces aquí tenemos 3 puntos que debemos de dominar para poder hacer el curso, ¿no? Primero, dominio del tiempo versus el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí tú debes de entender con total fluidez que una señal, que puede ser la voz o la música, se puede ver como una función del tiempo, F sub t, pero también como un conjunto de componentes de frecuencia, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, ese es el primer tema que nosotros vamos a repasar, ¿estamos? Después de eso, viene la transformada de Fourier. Eso sí lo han visto, ¿no? El Fourier, si me copian. Aló, aló. Más o, más o menos, ingeniero. Yo lo Pero vimos lo han visto, en eléctrico 2, sí. ¿sí? Entonces, ahí júntense todas sus prácticas porque aquí nosotros vamos a aplicarla de frente, ¿no? Entonces, Fourier, de alguna manera, nos permitió que usemos la herramienta matemática, que es la que se usa para este tipo de análisis, digamos, ¿no? Por eso dice, es la herramienta matemática reina en AM, ¿no? Es la que se tiene que utilizar, ¿no? O sea, y puede haber otras, sí, pero es esta el estándar, digamos, ¿no? Necesitas comprender la, cómo es la transformada de una señal senoidal pura se convierte en impulsos, ¿correcto? Acuérdense que nosotros tenemos varios medios por el cual nosotros transmitimos la data, ¿no? En este caso puede ser la voz, una imagen, una música, ¿no? Lo que se vea, ¿no? En el espectro. Y como el teorema de la modulación, que vendría a ser el desplazamiento en frecuencia, desplaza el espectro de la banda base a la frecuencia portadora, ¿sí? Eso también lo vamos a repasar. O sea, le estoy diciendo todo lo que vamos a ver, ¿correcto? ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Entendido. Listo. Entonces, estas 2 semanas, por eso, estas 4 semanas tenemos que dominar todo esto, ¿sí? Porque el examen, el final es bastante riguroso, digamos, ¿no? Ya no van a ser conceptos, van a ser casos de frente, en donde tú tienes que tomar decisión. Van a ser como la última pregunta del examen, ¿no? Un caso, un escenario, y tú como especialista en telecomunicaciones, siendo un electrónico, ¿sí? Deberás de darme una solución. ¿Estamos? Y el último viene el ancho de banda, pues es así, ¿no? ¿Qué es y cómo se calcula el espacio que ocupa una señal en el espectro electromagnético, ¿no? Entonces, esta es la primera semana que tenemos que aprenderlo como
el himno nacional, digamos, ¿no? Con ejemplos y todo eso. Esto no quita que tenemos que, por naturaleza de ustedes y dentro de su ADN de su profesión, tienen que tener conceptos de circuitos y electrónica, pues, ¿no? En donde vamos a ver filtros analógicos, puesto que estoy trabajando con eso, pasa, pasa altos, pasa bajos y pasa banda, ¿no? En recepción AM, el uso de filtros para sintonizar la estación deseada y eliminar el ruido, que es constante. O sea, el peor enemigo que tenemos es el ruido, ¿no? Entonces, debes conocer la frecuencia de corte y la selectiva. ¿Estamos? Después vemos circuitos resonantes, ¿no? LC. La base de los sintonizadores analógicos, ¿sí? Comprender la frecuencia de resonancia física, y ahí está la fórmula. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que los que yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan de los ejercicios? Era básico, intermedio y el que viene en el examen, ¿correcto? Entonces, va a ser de ese tipo. O sea, no es solamente aprenderte la fórmula, sino a diferentes escenarios y datos, tú poder llegar a la respuesta. Después tenemos los componentes no lineales, ¿no? Que son los moduladores AM, a menudo utilizan diodos o transistores operando en sus zonas no lineales para generar las nuevas frecuencias, ¿no? Que son, vendrían a ser las bandas laterales. ¿Sí? Hasta acá sería la segunda semana, ¿sí? Y terminamos en la tercera con los conceptos básicos. Ah, mira, todavía estamos ahí. Ahí vemos la señal portadora, el carrier, ¿no? Y la señal moduladora, que es el mensaje. Diferenciar claramente entre la señal de alta frecuencia que viaja por el espacio, que viene a ser la portadora, y la señal de frecuencia, de baja frecuencia, que contiene la información, que en este caso puede ser voz, audio, ¿no? Por lo que te permita transmitir. ¿Estamos? Entonces, tenemos 3 semanas, contando con la que viene, ¿sí? Para terminar esto, ¿no? ¿Qué libros van a tener que buscarla? O que va a ser nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra guía, ¿correcto? Ojo que en esta etapa ustedes van a tener que buscar el libro. Yo les voy a dar el título, puesto que a veces le damos los libros, los copian y ahí quedan, pues, ¿no? Entonces ahora, ¿cuáles son los libros que vamos a usar? Y que de ahí voy a sacar las preguntas del examen. La primera es Sistemas de Comunicación de Simon, ¿no? Haykin. Dice, ¿por qué te lo recomiendo? Es el clásico por excelencia, aunque originalmente es en inglés. Sus traducciones al castellano las puedes encontrar y son excelentes. Y explica la modulación AM desde la teoría matemática hasta los diagramas de bloque de los receptores superheterodinos, ¿sí? De forma impecable. Un enfoque teórico-práctico ideal para entender el análisis de Fourier aplicado al AM, ¿correcto? Porque aquí estamos AM nada más. ¿Estamos? ¿Entendido, chicos? Sí, profesor. Ah, Profesor. Sí, entonces profesor, entendido. hay que buscar. Copien ese título. A ver, de repente invertimos unos minutos para encontrarlo. Sistemas de comunicación. De Simón, o Simon, como dicen aquí. Haykin. Vamos a ver. De aquí hay un montón de ejercicios que se van a sacar, ¿no? Es lógico que en el examen son los que son los propuestos, los más
complicados, digamos, pero esto no quita que te voy a resolver algunos, ¿sí? El siguiente, sistemas de comunicaciones electrónicas, del amigo Tomasini, ¿sí? ¿Por qué se te recomienda? Es un libro mucho más orientado a la ingeniería práctica y tecnológica, ¿no? Que al formalismo matemático abstracto. Entonces, aquí es donde te voy a hacer pensar, pues, ¿no? Dedica capítulos enteros, muy detallados a la transmisión AM, generación de AM, ¿no? Receptores, circuitos de sintonía y cálculos del índice de modulación. Es muy práctico con excelentes diagramas de circuitos y bloques. Ustedes, por su carrera, deben de dominar los diagramas, pues, ¿no? ¿Sí? Han llevado cursos de eso, ¿no? ¿Aló? Chicos, contesten. Sí, profesor. ¿Han llevado eso? ¿Diagramas de Sí, circuitos? diagrama de circuito, sí, en electrónicos. Claro, electrónica, pues, ¿no? En ¿Algún electrónicos y software? eléctricos. Ajá, En electrónicos hemos utilizado Proteus. ya. KDESIMO podría ser, ¿no? Ujú, listo. Entonces vamos a poder conversar tranquilamente bien. Sigamos. El tercero, comunicaciones analógicas, ¿no? De Frances Tarres. Dice, ¿por qué se te recomienda? Al ser un libro concebido directamente en el ámbito académico, eh, netamente en castellano, la lectura es muy natural, cubre perfectamente el paso de las señales analógicas AM y FM antes de saltar al mundo digital, ¿correcto? Estos tres libros son los que vamos a utilizar, ¿correcto? ¿Sí? Y tiene que conseguir. El día martes me dice, profesor, yo conseguí este y acá está el PDF, un punto más en algo le ponemos, ¿correcto? Comunicaciones analógicas. Listo. Ya lo anoté aquí. Es de la UPC. Listo. Ahora también páginas en las cuales ustedes también tienen que entrar y buscar, ¿no? Dice, páginas web y recursos online recomendados. Si prefieres consultar documentación rápida, simulaciones o explicaciones visuales en la web, tienes ahí 3 puntos. Tutoriales de electrónica.com, ¿sí? Entiendo que ustedes lo usan, puesto que como dice ahí es tutorial, ¿sí? Excelente para entender el funcionamiento físico de un detector de envolvente, ¿sí? Como dice ahí. El otro es páginas de cátedras universitarias como la UNAM, la Politécnica de Cataluña o la UTN, ¿no? Hay que buscar ahí los apuntes de analogía, de comunicaciones analógicas, que normalmente están en PDF, ¿no? Estas instituciones suelen indexar guías de laboratorio, ¿no? De AM, excelentes y totalmente gratuitas, ¿no? Entonces yo de aquí, los laboratorios que podamos tener, hacerlo aquí. Voy a coordinar, porque con un salón yo tengo los días, o sea, los días sábados laboratorio. De repente voy a pedir o voy a conversar con una empresa amiga para que nos brinde sus instalaciones y que nos haga un seminario de todo esto. ¿Estamos? Pero para eso hay que saber, pues, ¿no? ¿Me dices? ¿Está bien? Sí, sí, lo escucho. Y ahí vamos Sí, a pues, tener que sacrificar algunas horas, puesto que no va a ser en las horas de clase que tenemos, ¿no? De repente puede ser un sábado o un día de semana, ¿no? Normalmente es en la mañana porque es visita, pues, ¿no? Y la empresa no, ellos se van a las 5 y ya no regresan hasta el día siguiente. Y nuestras clases empiezan a las 6, ¿no? 6, 6:30 y todo eso. Pero bueno, déjame coordinar para ver esto. Pero
Antes de ir, primero hay que tener conocimiento para poderle hacer un montón de preguntas y que la visita guiada sea lo más, digamos, que les pueda dar un montón de información. Y vienen los simuladores, pues, ¿no? Web como faltat.com, aunque esta página está en inglés. Su simulador de circuitos interactivos te permite armar un modulador AM básico o un filtro pasabanda, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? ¿Estamos? Sí, la tarea de ustedes es ahora entrar, indagar y ver si efectivamente están eso. ¿Correcto? ¿Me copian? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, entonces vamos aquí. Entonces, acuérdate que este segundo periodo va a ser bastante práctico, digamos, ¿no? Listo. A ver, acuérdense que yo les dije en las primeras clases que ustedes vayan averiguando cómo construir un radio AM, ¿se acuerdan? Sí, profesor. Sí, sí nos dijo. Así que ya vayan, ahora sí, este va a ser un trabajo. AM casero. Ya no me vayan a En comprar un grupal, radio, profesor, ¿perdón? grupal va a ser ese trabajo. Sí, sí, grupal, pues, grupal. Ojo Está bien. que van a tener que ir a Paruro, sección chatarra, y comprar, pues, equipos viejos y deshuesarlo y usar esos componentes, salvo que quieran comprar, pues, en las partes, ¿no? Porque a veces yo voy por 5 soles y tengo un montón de cosas, ¿no? Se supone que ese equipo no funciona, pero sí hay partes que sí funcionan y que comprar, por ejemplo, un motor me sale caro que comprarlo ya uno que está ahí de un equipo que no funciona, pero sí funciona esa parte, ¿no? ¿Me copian? Claro, Sí, Sí, profesor. sí, se escucha. Sí, listo. entendí. Digamos, listo. Entonces veamos. Perdón, cancelar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo claro. Ninguna, ingeniero. Ya. Profesor, Vamos a ver. una consulta con respecto a lo que nos dijo hace en las primeras clases Sí. sobre una visita a Coca-Cola, me acuerdo. Ujú. Nos dijo que queríamos recordar. Sí, dime. No sé, Sí, que o va. sea, cuándo, o sea, qué día se podría realizar, ¿no? Mira, ve. Primero tenemos que repasar estos puntos, ¿correcto? ¿Me Sí, copia? claro, claro. Sí, sí lo copio, ingeniero. Yo creo que sería para la tercera semana, porque Ya, la semana que viene y la subsiguiente vamos a hacer todo esto, ¿estamos? sí, sí. Y sería la tercera, con ya el conocimiento, ya podemos ir y tranquilamente ver más cosas, ¿no? Claro, Porque si vamos esta semana, hasta que me voy a preocupar, puesto que la impresión de la empresa, cuando ustedes hagan las preguntas, no quiero que sean básicas, pues, ¿no? Quiero que sean preguntas con algo de experiencia en haber hecho algo, ¿no? Y poder despejar alguna duda, ¿no? Lo que se busca es que ustedes, al visitar esa empresa que es de electrónica, ¿sí? Y de comunicaciones, dejen una imagen para que digan, oye, de aquí podemos eh, solicitar practicantes, pues, ¿no? ¿Me copian? sí, sí lo copio, ingeniero. Sí, Ese profesor. es el objetivo, ¿no? Porque yo los puedo llevar esta semana, pero me van a decir, oye, que los chicos no preguntan, me van a decir, ¿no? ¿Correcto? ¿Quedamos? Sí, todo bien. Listo, vamos a ver aquí un ratito.
Vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a compartir, ¿sí? Déjame entrar aquí. ¿Dónde está? Tío. A ver, veamos. Voy a compartir. Listo. ¿Ven mi pantalla, no? La de Google. ¿Aló? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Vamos. Primero vamos a buscar ese libro, Sistemas de Comunicación, ¿no? Listo, acá hay algunos. A ver. Ah, no, que me pide plata. Ya, este de aquí sí. Este sí se lo pueden bajar, ¿correcto? ¿Me copia? ¿Aló? Sí, profesor. Ya de aquí. Sí, O sea, puede entrar acá, sí, porque este sí me lo he bajado. Y acá está todo, ¿no? Lo que vamos a ver. O sea, las partes que nos correspondan, pues, ¿no? ¿Me copia? Sí, Listo. profesor. sí, profesor, la copia. Ya. Vamos a ver aquí un videito y de ahí nos vamos a almorzar, ¿está bien? ¿Aló? Está bien, profesor. Listo. Vamos a escuchar alguno. Este de acá, para empezar. Durante años se ha ignorado que la investigación científica es parte esencial de toda carrera. La comunicación inalámbrica consiste en enviar un mensaje a través de ondas electromagnéticas, modificando sus propiedades. Este proceso de modificación se denomina modulación, y la onda que transporta nuestro mensaje se denomina onda portadora. Las ondas electromagnéticas tienen tres propiedades con las que podemos jugar: amplitud, fase y frecuencia. Al modificarlas podemos codificar nuestros mensajes en ondas
Un mensaje puede estar en formato analógico como una señal de voz o en formato digital, que son bits, ceros y unos. Si el mensaje está en formato analógico, lo denominamos comunicación analógica. De lo contrario, lo denominamos comunicación digital. Ahora bien, ¿puedes imaginar cómo se codifica el mensaje en cada una de estas propiedades de la onda portadora? Si el mensaje está en formato analógico y modificamos la amplitud de la onda portadora, lo denominamos modulación de amplitud o AM. Del mismo modo, si modificamos la faz de la onda portadora, lo denominamos modulación de fase o PM. Modificar la frecuencia de la onda portadora se denomina modulación de frecuencia o FM. Si el mensaje está en formato digital, podemos utilizar diferentes amplitudes para representar los bits 0 y 1 en lo que se denomina modulación por desplazamiento de amplitud o ASKA. O diferentes fases para representar los bits 0 y 1 en lo que se denomina modulación por desplazamiento de fase o PSK. O diferentes frecuencias, lo que se denomina modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK. AM y FM se utilizan en radios. FM fue utilizada por los sistemas celulares 1G y FSK es utilizada por 2G. SK es utilizada por RFID y la comunicación de campo cercano debido a su eficiencia energética. Pero en el mundo actual, la mayoría de las tecnologías de comunicación modernas utilizan la comunicación digital con modulación QAM. QAM significa modulación de amplitud cuadrícula y es básicamente una combinación de cambios tanto de amplitud como de fase. QAM se utiliza ampliamente debido a su alta eficiencia espectral. Es decir, con la modulación QAM podemos comprimir más datos en menos espectro. Esto es muy importante porque el espectro es un recurso muy caro y las empresas tienen que gastar miles de millones de dólares para adquirir una porción del espectro. Por lo tanto, poder enviar más datos sin necesidad de más espectro es algo muy importante. En los sistemas de comunicación modernos convertimos cualquier mensaje analógico en mensaje digital mediante muestreo y cuantificación. Luego, aplicamos modulación QAM para enviarlo de forma inalámbrica. Explicaré la modulación QAM en la próxima clase. Gracias por verla. Listo. Entonces, este vendría a ser la introducción de lo que estamos viendo. Lo voy a copiar. ¿Listo? Vamos a... Aquí sería el primer videito para que ustedes puedan repasar. De ahí nosotros vamos a sacar un montón de cosas. ¿Qué es la quant? Eso lo vamos a ver al término de la siguiente semana. Vamos a ver ahorita qué cosa es la modulación, puesto que como yo no tengo equipos como mostrarte, al menos con el video lo van a poder visualizar. ¿Estamos? Learning is a journey, it has never been a destination. Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube All About Electronics. En este video hablaremos sobre la modulación y veremos qué es la modulación, por qué se utiliza en la comunicación y cuáles son los diferentes tipos de modulación. En un sentido amplio, la comunicación es un intercambio de información, ya sea por cable o inalámbrica, entre dos puntos que están muy lejos uno del otro. Esta información podría ser una señal de voz, un correo electrónico o incluso una señal de televisión. Pero aquí tomemos el ejemplo de la señal de voz. Si consideramos la señal de voz humana, contiene frecuencias de hasta 3 kHz. Y si consideramos todo el espectro audible, varía de 20 Hz a 20 kHz.
Esta señal de baja frecuencia o de mensaje se conoce como señal de banda de graves. Si desea transmitir esta señal de banda de graves a una gran distancia, existen algunos desafíos. Hablaremos de estos desafíos más adelante. Pero la cuestión es que la señal de base no se puede transmitir directamente. Pero con la ayuda de la señal periódica de alta frecuencia, se puede transmitir. Esta señal periódica de alta frecuencia que transporta esta señal de banda baja se conoce como señal portadora. Pero la pregunta es cómo imponer este mensaje o señal de base a la señal portadora. Ahora sabemos que cualquier señal tiene tres propiedades básicas: amplitud, fase y frecuencia. La modulación es el proceso por el cual una de estas propiedades de la señal portadora, como la amplitud, la fase o la frecuencia, cambia según la señal de banda baja y, en función de las propiedades cambiadas, hay diferentes tipos de modulación. Pero antes de eso, veamos por qué es necesaria esta modulación. La primera razón para usar esta modulación es reducir el tamaño de la antena. Cuando la señal se transmite de forma inalámbrica, el tamaño de la antena es un parámetro muy importante. Este tamaño de la antena es proporcional a la longitud de onda de la señal transmitida y, según el tipo de antena, es la fracción de la longitud de onda transmitida. Digamos que el tamaño de la antena es igual a lambda x4. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda se puede dar mediante la siguiente expresión. Por ejemplo, si la señal transmitida tiene una frecuencia de 10 kHz, su longitud de onda será igual a cf, que es igual a 3 entre 10 exponent 8 metro por segundo dividido por 10 kHz. Por lo tanto, si calculas la longitud de onda, el resultado será 30.000 metros. Y si el tamaño de la antena es un cuarto de la longitud de onda, la longitud de la antena será de 7.500 metros. Y este tamaño es realmente poco práctico, ¿verdad? Por otro lado, si la señal se transmite a, digamos, 10 MHz, la longitud de la antena se reducirá en un factor de 1000. Eso significa que en ese caso la longitud de la antena será igual a 7.5 metros. Y, de hecho, este tamaño de antena es manejable, ¿verdad? Esa es una de las razones de la modulación. La segunda razón es reducir la interferencia. Imagínate que en una sola habitación 3 personas hablan con la misma persona, y esa persona no obtendrá nada, ¿verdad? De manera similar, digamos que si 5 señales de voz diferentes que están en el mismo rango de frecuencia se transmiten sin modulación a través de un solo canal, habrá interferencia entre ellas y en el receptor no obtendremos la señal transmitida. Pero en cambio, si cada señal se modula en una frecuencia portadora diferente y todas las frecuencias portadoras están relativamente alejadas entre sí, no habrá ninguna interferencia y todas las señales se pueden demodular en el receptor y se pueden recuperar las señales de mensaje de cada transmisor. Por lo tanto, mediante la modulación se puede reducir la interferencia y, al mismo tiempo, también es posible la multiplexación de las diferentes señales. Y el ejemplo que les mostré antes es el ejemplo de la multiplexación por división de frecuencia, donde las diferentes señales de mensaje se modulan en las diferentes frecuencias portadoras y, debido a eso, se pueden transmitir simultáneamente. Estos son algunos de los aspectos importantes por los que se utiliza la modulación en la comunicación. Ahora veamos los diferentes tipos de modulación. En términos generales, hay dos tipos de modulación: la modulación analógica y la modulación digital. Si la señal del mensaje es analógica, se conoce como modulación analógica. De manera similar, si la señal del mensaje está en formato digital o en términos de unos y ceros, entonces se conoce como modulación digital. En primer lugar, hablemos de la modulación analógica. Según el tipo de señal portadora, esta modulación analógica se puede clasificar en dos categorías: modulación de onda continua y modulación de pulsos. Si la señal portadora es una señal de onda continua, como una señal sinusoidal, se conoce como modulación de onda continua. Por otro lado, si la señal portadora es una señal de pulsos, se conoce como modulación de pulsos. En primer lugar, veamos los diferentes tipos de modulación de onda continua.
Básicamente, hay tres tipos de modulación: modulación de amplitud, modulación de frecuencia y modulación de fase. En el caso de la modulación de amplitud, la amplitud de la onda portadora cambia según la señal del mensaje. Hola Pedro, me interesó mucho tu currículum, pues veo aquí que dominas la inteligencia artificial, ¿verdad? Si esta es la señal del mensaje y la señal de alta frecuencia es la señal portadora, la onda modulada en amplitud se vería así. Como pueden ver aquí, la forma de la onda portadora cambia según la señal del mensaje. De manera similar, en el caso de la modulación de frecuencia, la frecuencia de la onda portadora cambia según la señal del mensaje. Por lo tanto, con el aumento de la amplitud de la señal del mensaje, la frecuencia de la señal modulada también aumentará. De manera similar, con la reducción de la amplitud, la frecuencia de la señal modulada también se reducirá y, de manera similar, en el caso de la modulación de fase, la fase de la señal modulada cambia según la señal del mensaje. Por lo tanto, en los próximos videos hablaremos en detalle sobre todas estas diferentes técnicas de modulación. Muy bien. Ahora veamos los diferentes tipos de técnicas de modulación de pulsos. Básicamente, existen 4 tipos diferentes de técnicas de modulación: modulación de amplitud de pulso, modulación de ancho de pulso, modulación de posición de pulso y modulación de código de pulso. Veamos brevemente todas estas técnicas una por una. En todas estas técnicas de modulación, la señal del mensaje es de naturaleza analógica, mientras que la señal portadora es un tren de pulsos de frecuencia finita. Por lo tanto, en el caso de la modulación de amplitud de pulso, el ancho o la duración del pulso permanecerán iguales, pero la altura o la amplitud de la señal de pulso cambiarán según la señal del mensaje. De manera similar, en el caso de la modulación por ancho de pulso, la altura o la amplitud del pulso permanecerán iguales, pero el ancho del pulso cambiará según la señal del mensaje. Aquí, la amplitud de la señal del mensaje se muestra en el indicador ascendente de cada pulso y el ancho de la señal modulada es proporcional a la amplitud muestreada. De hecho, ya hice un video independiente sobre la modulación por ancho de pulso anteriormente. Para obtener más información, puedes consultar ese video. De manera similar, en el caso de la modulación por posición de pulso, el ancho y la amplitud del pulso permanecerán fijos, pero la posición de la señal modulada cambiará según la señal de entrada. De modo que, en cada indicador ascendente, se muestrea la señal del mensaje y, en función de la amplitud de esta señal de entrada, cambiará la posición de la señal modulada. Esto significa que, a medida que aumenta la amplitud de la señal de entrada, este pulso modulado se alejará aún más de la posición de referencia y, de hecho, se puede generar con la ayuda de la señal PWM. Esto significa que, al generar el pulso en cada indicador descendente de la señal PWM, se puede generar esta señal PPM. Muy bien, pasemos ahora al siguiente esquema de modulación. En la modulación por código de pulsos, la señal del mensaje se muestrea en un intervalo finito y el valor muestreado se cuantifica mediante el proceso de cuantificación. Luego, mediante el convertidor analógico a digital, se codifica la señal del mensaje. Por ejemplo, si el valor muestreado se codifica en 5 bits, entonces para cada valor muestreado obtendremos un código de pulsos de 5 bits. Esta es una breve descripción general de la modulación por código de pulsos, pero en los próximos videos veremos en detalle esta modulación por código de pulsos. Muy bien, hasta ahora hemos visto los diferentes tipos de técnicas de modulación analógica en las que la señal del mensaje era de naturaleza analógica. De manera similar, hablemos brevemente sobre algunas de las técnicas de modulación digital. En un sentido muy amplio, existen principalmente 3 técnicas diferentes: la modulación por desplazamiento de amplitud, la modulación por desplazamiento de fase y la modulación por desplazamiento de frecuencia. En todos estos esquemas de modulación digital, la señal del mensaje está en formato digital. Esta modulación por desplazamiento de amplitud es una forma de modulación de amplitud digital en la que la amplitud de la señal modulada cambia según el flujo de bits digitales. En este esquema, la señal binaria 1 está representada por la amplitud fija de la onda portadora, mientras que el 0 binario está representado por el 0. De manera similar, en el caso de la modulación por desplazamiento de frecuencia, la frecuencia de la señal modulada cambia según el flujo de bits digital. Aquí, el 1 binario está representado por la frecuencia 1,
mientras que el 0 binario está representado por la frecuencia diferente. Y, de manera similar, en el caso del desplazamiento de fase Rey, la fase de la señal modulada cambia según el flujo medio digital. En un desplazamiento de fase Rey binario, el 1 y el 0 binarios están representados por las diferentes fases. Y, para ser precisos, están separados 180 grados entre sí. Entonces, cuando hay una transición de 1 a 0 en la señal del mensaje o de 0 a 1 en la señal del mensaje, entonces hay un desplazamiento de fase de 180 grados en la señal modulada. Esta es una breve descripción general del desplazamiento de fase Rey. En un resumen, hemos visto qué es la modulación, por qué se utiliza y hemos visto brevemente los diferentes tipos de técnicas de modulación. En los próximos videos, veremos algunos de estos esquemas de modulación en detalle, así que si tienes alguna pregunta o sugerencia, házmelo saber aquí en la sección de comentarios a continuación. Si te gusta este video, Listo, chicos. Entonces, es 2 videitos por las cuales, antes de leer los libros, pues les recomiendo que les saquen un resumen, ¿no? Bastante. A ver, aquí está. Listo, estos son 2 videos. Y ahora lo subo al Drive, perdón, al Teams, para que ustedes ya tengan la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? No, profesor. Claro, ¿Todo bien? todo claro. Bueno, listo. Entonces hasta acá llegamos. Acuérdense que hay que repasar todo esto. Yo les recomiendo que empiecen primero por esto de acá, el 1. Ahora lo subo. Y ya para el día que nos toca la clase, yo les voy a preguntar sobre esto. ¿Estamos? ¿Aló? Está bien, profesor. Listo. Nos vemos. Cuídense. Hasta la siguiente Ok, clase. profesor. Hasta luego, profe. Listo. Yo sí me quedo un rato.